Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA condena las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Tercer encuentro anual de comunidad araucaria en Washington, D.C. Exposición fotográfica, rostros de la comunidad construyendo paz y justicia. 37º informe semestral de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, al Consejo Permanente. Intervención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el Consejo Permanente en la presentación del informe de la CIDH, Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. Gracias, señor presidente. Saludamos muy especialmente la profesionalidad del informe presentado por la CIDH. Está hecho con absoluta meticulosidad técnica y rigor en la investigación. No es un informe aislado, además, es absolutamente coherente y consistente con todos los informes elaborados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos, ya sea la Oficina del Alta Comisionado y el grupo de expertos que ha estudiado el tema de los derechos humanos en Venezuela. Este informe es absolutamente coherente, consistente y absolutamente profesional y, como señalé, se añade a las violaciones de derechos humanos que han sido documentadas en informes anteriores del Sistema Interamericano y del Sistema Universal. No me voy a referir específicamente a la elección, ya estuvo aquí presente el Centro Carter, que mostró las actas para conocimiento de ustedes y señaló claramente quién había sido el ganador de la elección. En ese momento nadie rebatió eso, por lo tanto, esa es una cuestión de la que el Consejo Permanente tomó nota al respecto. Sí, el impacto que tiene el gobierno de facto de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad, en terrorismo de Estado, en la tortura, en los presos políticos, que aparecen reflejados en este informe de la CIDH, en informes anteriores y en informes del Sistema de Naciones Unidas. Esos crímenes siguen ocurriendo con impunidad, con la impunidad que los dictadores atribuyen a sí mismos. El día en que el pueblo venezolano debía empezar una nueva etapa, definitivamente no fue así. Algo que la comunidad internacional, en uno de esos 16 procesos de diálogo que van en Venezuela, entendía como la posibilidad de una apertura. Y ocurrió lo mismo que con los otros 15 procesos de diálogos anteriores. La dictadura se burló de esos y no cumplió ninguno de los acuerdos. Se rió de sus interlocutores y no cumplió nada de lo acordado. Tenemos una responsabilidad desde el sistema interamericano, desde la protección de la democracia y desde la protección de los derechos humanos. Es memoria, verdad, justicia y no repetición. Es la solidaridad con las víctimas y con los familiares de las víctimas. Yo voy a leer para ustedes los crímenes que se repiten, los crímenes que fueron reseñados en nuestro informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el panel de expertos independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Porque tenemos que responder a las víctimas desde acá y desde nuestra responsabilidad política y ética. Tenemos que responder a las víctimas de las incidencias de torturas documentadas por todas las entidades e instituciones internacionales, desde Amnesty y Human Rights Watch hasta las internas de Venezuela como el Foro Penal, el Instituto Caslo. Tenemos que
mostrar solidaridad con los presos políticos. Tenemos que mostrar solidaridad con las personas desaparecidas, con sus familiares, con las víctimas. Tenemos que demostrar solidaridad ante la arbitrariedad de las detenciones. Tenemos que mostrar solidaridad en algo que pasó en varios de nuestros países, la presentación de civiles ante tribunales militares. Tenemos que mostrar solidaridad ante la amenaza y la intimidación, ante la politización de la justicia, ante la destitución ilegal y arbitraria de alcaldes, ante las inhabilitaciones a ser elegidos en cargos públicos. Tenemos que mostrar solidaridad ante los ataques a la libertad de expresión, ante los allanamientos ilegales, ante la represión violenta y el excesivo uso de la fuerza. Tenemos que mostrar solidaridad ante la persecución de niños y adolescentes víctimas de prisión y de torturas. Tenemos que mostrar solidaridad a aquellos que fueron obligados, forzados a exiliarse. Tenemos que mostrar solidaridad ante aquellos que han sido víctimas de los comandos populares antigolpes o del Sistema Popular de Protección de la Paz o de la OLP y sus ejecuciones extrajudiciales. Tenemos que mostrar solidaridad ante los que han sido víctimas de los colectivos armados, en ataques generalizados y en ataques sistemáticos. Tenemos que mostrar solidaridad ante los que han sido asesinados conforme al artículo 7.1a del Estatuto de Roma, los asesinados en el marco de las manifestaciones, las ejecuciones extrajudiciales. Tenemos que ser solidarios con los encarcelados conforme al artículo 7.1e del Estatuto de Roma. Tenemos que ser solidarios frente a aquellos que son detenidos y perseguidos por razones políticas. Tenemos que ser solidarios con las violaciones, de acuerdo al artículo 7.1g, violaciones a las personas. Podemos ser solidarios con ellos, con ellas. Tenemos que ser solidarios con aquellos que han sufrido lesiones, intimidaciones. Tenemos que ser solidarios con aquellos que han desaparecido forzadamente. Tenemos que ser solidarios como imperativo ético y como trabajo de nosotros en respeto, promoción de los derechos humanos y de la democracia, para que haya memoria, para que haya verdad, para que haya justicia, para que haya nunca más. Gracias, señor presidente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó junto con ministros de Educación y secretarios de Educación a nivel subnacional de 8 países de América Latina del tercer encuentro anual de la Comunidad Araucaria en Washington, D.C. Este evento, coordinado por la Fundación Barkey, reúne a los líderes educativos de toda América Latina para abordar desafíos compartidos y promover la transformación educativa. La exposición fotográfica Rostros de la Comunidad Construyendo Paz y Justicia se inauguró en Penonomé, Panamá. La muestra, que se exhibe en el piso 2 del edificio judicial, refleja la acción de estos mediadores en lugares donde el acceso al sistema de justicia es limitado, informó el programa de facilitadores judiciales de la OEA. 37º informe semestral de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, al Consejo Permanente. Colombia conmemoró el 8º aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz. Este evento permitió reconocer los avances alcanzados en diferentes puntos, como la aprobación de la Ley Estatutaria sobre Jurisdicción Agraria y Rural, la reglamentación y funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón de conflicto armado, la instalación de la instancia de articulación entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz, para la implementación de las sanciones propias y otras medidas de contribución a la reparación a las víctimas. La actualización del Plan de Acción 2023-2026 del Programa Integral de Garantías para Mujeres, Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, entre otros temas. Este 8º aniversario es también una oportunidad para reconocer la puesta en marcha del Plan de Choque,
liderado por el Ministerio del Interior, como un esfuerzo para acelerar la implementación del acuerdo final de paz. La Secretaría General invita a redoblar esfuerzos y mejorar la articulación interinstitucional entre los niveles nacional, departamental y municipal, con el propósito de incrementar la efectividad de este plan, consolidar los logros alcanzados y enviar un mensaje claro, con hechos, de irreversibilidad y compromiso con los acuerdos de paz actuales y futuros. El Gobierno de Colombia fue anfitrión, además, de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, COP16. La Secretaría General, a través de la MAP OEA y de otras entidades de la Secretaría, así como la Secretaría General Adjunta, acompañaron su desarrollo y participaron en espacios de intercambio de experiencias y conocimiento, reafirmando que la paz en Colombia es un asunto de interés global y un imperativo ambiental y climático de todo el planeta. La preservación de la biodiversidad y la protección de ecosistemas estratégicos en contextos de conflicto armado constituye una tarea de grandes proporciones y requiere de la suma de voluntades que resulten en hechos de paz, con criterios de sostenibilidad y de justicia ambiental. La Secretaría General alienta a la institucionalidad colombiana a materializar los compromisos asumidos en la COP16 y en el Acuerdo Final de Paz, a garantizar las condiciones de seguridad y de participación efectiva para el logro de una gobernanza ambiental autónoma de las comunidades campesinas y étnicas, así como a adoptar acciones urgentes para la prevención de las afectaciones ambientales generadas por el accionar de grupos armados. También en estos desafíos ambientales, Colombia seguirá contando con la MAP OEA. Señor Presidente, 2025 es un año clave para materializar y territorializar la política de paz total. La Secretaría General reitera el llamado al Gobierno Nacional y a los grupos armados a sostener las iniciativas, diálogos y conversaciones de paz, especialmente en situaciones de crisis o controversia, siendo momentos clave para demostrar con contundencia y claridad la voluntad para avanzar en la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto armado. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.